buenas tardes, hermanos. Nos complace de todo corazón poder llegar otra vez a través de este medio, una vez más a ustedes, para exponer la palabra de Dios. Esta semana quiero ir de lleno al punto, y es el título del mensaje, es la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe? Me recuerda, la semana pasada hablamos sobre el propósito del Espíritu Santo. Él tiene unos propósitos que cumplir. Uno, Él tiene el propósito de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En segundo lugar, dijimos, Él tiene el propósito de guiar, después que nos convenció y después que se hizo morada en nosotros, ahora tiene el propósito de guiarnos a toda verdad. Y el tercer propósito es que a través de esa guianza glorificar a Cristo. Así como Cristo glorificó al Padre, el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Eso lo hablamos la semana pasada. Y la semana antepasada, que también hablamos sobre el Espíritu Santo, hablamos sobre el propósito del poder del Espíritu Santo. El propósito del poder del Espíritu Santo, dijimos, nos ha sido dado para testificar. Para que no haya nadie que diga, es que no puedo. No, el poder de Dios está contigo y abre tu boca. El Señor le dijo allá a Pedro, cuando los lleven allá ante las autoridades, no tengáis temor que habéis de hablar o que habéis de decir, porque en ese momento el Espíritu Santo os guiará y os dirá que habéis de hablar o que habéis de decir. Y así ellos hablaron con autoridad. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en ellos por medio del Espíritu Santo. Hoy hablaremos sobre lo que provocó esa estampida o ese derrame de poder de Dios en medio en Jerusalén, a través de Pedro, que era el predicador. ¿Qué provocó? Lo provocó el bautismo del Espíritu Santo. Esto es un tema que a algunos es poco escabroso, un poco caminar serpenteando para no equivocarnos. O sea, como una cirugía de corazón abierto, una cirugía de neurología o algo así, que no, milimétricamente no se puede equivocar, no se confunda, ¿ok? No saque doctrina de un pasaje bíblico. De ahí no se funda la doctrina. Los pasajes que tienen consecuencias, ¿verdad?, que están dentro del contexto del temario que se está desarrollando, esos son los fundamentos que nos llevan a formar o a formular una doctrina, o sea, lo que la iglesia cree y predica. Hoy nosotros hablamos acerca del bautismo del Espíritu Santo. Yo creo que es importante que nosotros conozcamos bien todo lo que se refiere acerca del bautismo del Espíritu Santo. Primero que todo, la doctrina que predicamos acerca de la salvación. ¿Cómo logra la persona la salvación? Dijimos la semana pasada que el Espíritu Santo convence. Ya cuando convence de pecado, me convence que soy un pecador. Y si soy pecador, estoy separado de Dios. Si estoy separado de Dios, mi alma anhela ese encuentro con Dios o ese reencuentro con Dios. Así que la palabra dice, en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que enseña la iglesia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que la doctrina que nosotros enseñamos es que usted debe confesar a Cristo como el Señor. Cuando digo el Señor, no hay otro Señor. Es único. El Señor de la tierra, el Señor del universo, el Señor de toda la creación. En el contexto hebraico, la palabra era Adonai. Adonai era el bendito creador de todo, el que siempre es eterno, el eterno Dios, el Señor. Así que en el contexto que se dijo cuando Pablo escribió esta carta, estamos hablando de un contexto donde había un Señor, era el César de Roma, era el Señor. Ahora, cuando salía un grupo diciendo que no era para ellos el Señor, el César de Roma, sino Jesús de Nazaret, bueno, entonces los mataron a una gran cantidad de ellos por declarar que Cristo es el Señor. Pero no importa que nos quiten la vida, diría algunos de ellos.
Lo importante es que tenemos asegurada la eternidad. Segundo lugar, cuando declaramos esto, sabemos por lo que dice la palabra que Dios, al nosotros pronunciar esa palabra, creo, confieso que Jesús de Nazaret es el Señor, el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador de mi vida, del mundo, de todos los que creen en Él. Entonces, cuando eso acontece, dice la palabra que somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso está en Colosenses 1, 3 y 14. El cual nos trasladó de la potestad de las tinieblas, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, esta es la palabra, redención, o sea, libertad. Libertad por su sangre. Su sangre nos libertó, nos compró. Y en ello el perdón de pecado. Ya la persona está redimida, perdonada, ya ha atravesado el valle de sombra, ya está del otro lado, ya no es tiniebla, ahora es luz. Pablo dijo allá a los Efesios 5:8, dice, vosotros que antes erais tiniebla, ahora sois luz en el Señor. Bien, entonces dicho esto, ¿quién nos bautiza a nosotros con el Espíritu Santo? Vamos a leer en Marcos capítulo 1, versos 7 y 8. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, y quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Sabe? Juan estaba predicando el bautismo del arrepentimiento. O sea, como llamando el poder que había en Juan, el poder de Dios que había en Juan, y hacía que la gente venía a él a bautizarse para decir, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Pero todo ese arrepentimiento no producía salvación. O sea, producía como un nivel de conciencia de los hombres de su pecado. El que va a producir un cambio de vida es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso Juan, cuando vio a Jesús, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que los va a bautizar a ustedes con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es lo que nos hace inserto en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay muchas doctrinas que hoy día se levantan en cuanto a quién es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es aquel en quien mora el Espíritu Santo. O sea, no hay un tratamiento diferente para los judíos como para los gentiles. Dice, el pueblo de Dios es la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios es aquellos que han sido bautizados con el Espíritu Santo cuando creyeron. Mas vosotros no vivís según la carne, dijo el apóstol Pablo, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. O sea, está fuera. Así que ¿quién nos bautiza a nosotros? Jesucristo. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Ok? El segundo punto que quiero compartir con ustedes es el bautismo convierte nuestro cuerpo en templo de Dios. Vamos a leer dos pasajes y vamos a leer el primero en 1 Corintios 6, 15, 17. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitará pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El 17. El 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O ignoráis El que 19. vuestro cuerpo, el 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Óigame bien, es lo que está diciendo ahí. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros dice ahora que somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la función de un templo? Un lugar donde se adora. Entonces nosotros debemos adorar a Dios con nuestro cuerpo. Un lugar donde se hacen sacrificios. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, es un lugar donde yo presento mi sacrificio a Dios. Ofrenda a Dios, ofrendo mi vida. Ya este templo no es para mis deleites que antes me dominaban. Ahora presento mis miembros para la justicia de Cristo. Ese es mi nuevo rol ahora como templo. Antes, bueno, usted puede decir, mi cuerpo era una discoteca. Mi cuerpo era una carnicería. Mi cuerpo era, ¿qué? Un palacio. Dígale, póngale el nombre que quiera. Pero ahora no es ni uno ni lo otro, sino templo de Dios. Y Él ha hecho morar su espíritu en usted, en nosotros. Y ese espíritu que ha hecho morar en nosotros tiene el propósito, ¿se acuerdan del mensaje de la semana pasada? De glorificar al Hijo. Así que si Él está en nosotros y el propósito es glorificar al Hijo, Él va a glorificar al Hijo a través de nuestra vida. A eso me quiero referir a nosotros para que estemos claros. Hay una sola experiencia, una única experiencia, por medio del cual nosotros recibimos este bautismo del Espíritu. Vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 14. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No, el 14. ¿Es el 14? El 1.13 dice, 13.14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, fíjense lo que está aquí. Nada más, en él también vosotros, habiendo oído, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, dice aquí, habiendo oído como una condición previa, la condición previa para ser sellado es, habiendo oído y en consecuencia, habiendo creído, fuisteis sellados. Entonces, ve en la redacción la secuencialidad del tiempo. Habiendo oído, 1. Y el efecto de haber oído, habiendo creído en él, 2. Tercero, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Joel, capítulo 2. Ese sello de ese Espíritu Santo, ese es lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Ese sello, esa presencia del Espíritu Santo es la arra. Arras es la palabra griega arrabón, que significa garantía. Es la garantía de vuestra herencia. Todavía no lo hemos recibido, tenemos una herencia. Pero ya vamos a hablar de eso. Solamente voy a quedarme en este punto sobre el hecho del momento cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibimos? Habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados. Dice el apóstol que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por un mismo espíritu fuimos insertados en un cuerpo. Habiendo oído y habiendo oído y habiendo creído. Habiendo creído al Señor. En fin, no quisiera que hubiese duda en cuanto a la obra de Dios por medio del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es lo que le da al creyente vida nueva. ¿Me entiende? La vida nueva la da el Espíritu. ¿Por qué? Porque dice que por ese bautismo del Espíritu Santo, dice Pablo allá en el capítulo 6 de Romanos, andamos en vida nueva. Así que no es el bautismo en agua que lo hace usted andar en vida nueva. No es el bautismo del infante cuando usted lo bautizaron cuando niño seguramente que lo hace andar en vida nueva. No. Dice,
habiendo sido bautizado, habiendo creído, fuiste bautizado. Eso es lo que le hace andar en vida nueva. Porque la vida nueva la da el Espíritu. Acuérdense que la palabra dice el Espíritu de vida. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de vida. Lo que nos da a nosotros eternidad es la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que nos da eternidad e inmortalidad. Y por último, dice que esta es la palabra que yo veo como no solamente poder, sino también poder mezclado con ternura y con aseguramiento. Dios nos dio su Espíritu para hacerlo morar en nosotros de manera permanente. No que sale y que entra, no, es un sello, eso no se quita. Después que Dios ha sellado, dice, el sello del Rey es inviolable. El sello del Señor es inviolable. El propósito de la presencia del Espíritu Santo es para que tengamos garantía. ¿Qué necesidad tiene Dios de darle a un hombre garantía? Quiero que estés garantizado, que no dudes nunca, que no des lugar en tu vida a la duda, porque el Espíritu Santo en ti es la garantía de esa posición adquirida, tu cuerpo, que eso es la posición que Él adquirió por medio de la sangre de Cristo, para la redención que ha de ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, cuando lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Ahí entonces nosotros recibiremos, esa será la herencia, que tiene 3 características esa herencia, la cual es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, o sea, por el Espíritu Santo, para la redención que ha de ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, la redención de nuestro cuerpo. Así que, hermano, llévese este mensaje en su corazón. Si usted ha creído, usted tiene el sello del Espíritu Santo en su vida. Lo que ahora, la próxima semana, vamos a hablar es acerca del fruto del Espíritu y la llenura del Espíritu. Un cristiano no puede ser una mata estéril, una mata de fruto estéril. No puede ser para dar sombra. La palabra dice que os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Tiene que haber fruto. Recuerda esa palabra, tiene que, la próxima semana lo vamos a tocar mucho, tiene que haber fruto. En mi vida tiene que haber fruto, mi vida tiene que dar fruto. ¿De qué? De la presencia del Espíritu Santo, que es el sello que Dios ha puesto en mí, como garantía de que puedo caminar confiadamente hasta el fin. Dios me lo bendiga donde quiera que esté.